Bueno, bienvenidos otra vez, video práctica de probabilidad estadística. En esta oportunidad les traigo sumas de variables aleatorias, distribuciones en el muestreo, teorema central del límite, ley de los grandes números, un montón de temitas que están como englobados acá en estos ejercicios que les traigo. Les traigo 5 ejercicios. Lo común que une a todos es que en todos vamos a estar hablando de sumas de grandes cantidades de variables aleatorias y qué pasa cuando yo sumo muchas. Qué característica tiene la distribución de la suma, para qué la puedo ir usando, qué pasa mientras sumo más términos. Es como, ya vamos a empezar a hablar de estadística de a poquito, porque vamos a empezar a hablar de muestras. Está buena porque tiene un montón de cosas integradoras de prueba de toda la materia que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a ir viendo con todos los ejercicios a medida que avancemos. El primero que les traigo acá dice así. Una empresa de telefonía realizará una encuesta a 900 clientes sobre la calidad de atención ante problemas técnicos. Si se asume que la probabilidad de que cada persona se encuentre conforme es 0,1 y que las respuestas son independientes, calcular la probabilidad de que haya entre 80 y 95 personas que se encuentren conformes. Esto, si ustedes lo leen un rato, o sea, si lo leen y lo ven, van a decir, bueno, ¿de qué me está hablando? Si es una binomial, ¿no? N, la cantidad de clientes conformes en una encuesta de 900, es una binomial, como la que ya estuvimos trabajando hasta ahora, con un n de 900 y un p de 0,1. Estoy viendo, una de las primeras cosas que ustedes se podrían dar cuenta es que, bueno, es una binomial, pero con un n bastante grande, ¿no? Normalmente nosotros no trabajamos con n tan grandes, 900 es mucho. Acá yo les pongo al costado el gráfico de la función de probabilidad, ¿no? Con los puntos del rango y las barritas que representan su probabilidad puntual. Y fíjense qué lindo que es este parecido a la campana de Gauss, ¿no? Estamos viendo que tiene un re lindo parecido con la normal. Bueno, de eso se trata esta guía, de eso se trata estos ejercicios, de encontrar la normal en lugares. Fíjense que el teorema central del límite, que es el tema teórico principal que vemos en esta guía, nos va a ayudar precisamente a resolver esto. Fíjense, lo que yo quiero calcular es esta probabilidad de acá, que el n esté entre 80 y 95. Yo tendría que hacer esta suma, ¿no? Sumar estos términos. El tema es que muchas de las calculadoras, o la mayoría de las calculadoras, no calculan factoriales o combinatorios con números tan altos. Por eso hay que requerir una computadora, un software. En general, este número yo lo calculé por computadora, 0,612. ¿Sí? Pero con esto que yo les decía del TCL, de la campana, vamos a repasar un poquito para entender por qué. Bien, tenemos. Yo voy a plantear esta variable aleatoria auxiliar x sub i como una Bernoulli, variable Bernoulli, que es una variable binaria, ¿sí? Que vale 0, 1, 0, 1. Y la probabilidad de que valga 1 es el parámetro p 0,1. Ahora, si yo pienso que la variable Bernoulli vale 1 si la persona, el cliente, contestó en la encuesta que está conforme, puedo plantear la variable n, que es binomial, como la suma de 900 x sub i. Es así, o sea, la binomial es la suma de n Bernoullies. Fíjense qué nos dice este búho que está acá. El búho nos va a remitir al teorema central del límite, el TCL. El TCL esencialmente me dice que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, de n variables aleatorias, muchas, muchas, pocas, pero una cierta cantidad, todas tienen que tener la misma distribución y todas tienen que ser independientes. Si todas tienen la misma distribución, todas tienen la misma media y todas tienen la misma varianza. ¿Sí? Vamos a llamarla mu y sigma cuadrado. ¿Qué me dice el TCL? Que a medida que yo aumento el tamaño de la muestra, de la cantidad de variables que voy sumando, el TCL habla de la suma de variables aleatorias, esa suma tiende en distribución a una normal. Entonces yo puedo escribir que la suma de las x sub i menos esto dividido esto, que esto va a ser la media de la suma y esto va a ser el desvío de la suma, tiende
o sea, tiene distribución aproximada normal estándar, normal 0,1. ¿Sí? Esto es como la expresión general del teorema. Dicho en criollo es eso, la suma de variables tiende a una normal, suma de variables independientes con la misma distribución tiende a normal a medida que aumento el n. O sea, acá me tienen que decir, no hay un criterio fijo para saber cuál es el n, digamos. Pero si el n es suficientemente grande, yo puedo tomar la aproximación como suficientemente buena. Sí, acá entra algo subjetivo, si se quiere. Bien, ¿en qué estábamos? Fíjense, nosotros teníamos nuestra suma de variables Bernoullies. Entonces yo podría decir, ok, como n es una suma de muchas variables aleatorias, que son todas independientes, porque cada persona contesta independientemente de los demás, y tienen todas la misma distribución, porque la p es 0,1, genial, podemos escribir a n estandarizada, le restamos su media, le restamos la media de n, que es n por p, la media de la binomial, el promedio de la binomial, dividido el desvío estándar de la binomial, raíz de n por p por 1 menos p, y eso debería parecerse a una distribución normal estándar. Lo cual va a ocurrir, se va a parecer bastante porque estamos viendo que ya de por sí la n se parece bastante a una normal. ¿Está? Bien. Yo voy a tener el cálculo acá de esperanza de n y varianza de n y el sigma de n para que lo tengamos para hacer las cuentas. Y voy a partir de este planteo, fíjense. Voy a calcular la probabilidad de que n esté entre 80 y 95 como la función de distribución de n en 95 menos la función de distribución de n en 79. Acuérdense que como es discreta, yo me tengo que correr un casillero para abajo, así. Y fíjense esto, yo acá les voy a poner algo que se llama corrección por continuidad. Esta notación, léanla de la siguiente manera. Yo tengo una binomial cualquiera y quiero calcular la f grande, la función de distribución, en un r chiquito, y esa binomial está sujeta a los parámetros n y p. Yo les pongo esta barra como invertida para decir que está sujeta a los valores n y p. En virtud del TCL, o en virtud de un teorema parecido al TCL, esa función de distribución se va a parecer a una phi, porque estamos hablando de la normal estándar, ¿no? Aproximamos a una normal estándar. Ahora, esa phi va a estar valuada no en el valor de r, ojo, sino en el valor de r más un medio. O sea, imagínense que yo quiero calcular la probabilidad acumulada de 100 para abajo usando la aproximación normal, o sea, usando la curva roja que está acá, la densidad roja. El tema es que yo estoy saltando de una variable que es discreta, la binomial, a una que es continua, la normal. Necesito lo que se llama la corrección por continuidad, que ¿qué es? A cada punto de la binomial yo le voy a asignar más menos un medio, perdón, o sea, un intervalito de ancho 1 en la recta de números reales. Por ejemplo, el 100 va a estar representado en el continuo por el intervalo que va de 99,5 a 100,5. ¿no? A cada punto le sumo mitad y mitad para cada lado para que tenga ancho 1. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad acumulada del 100, ¿qué tengo que hacer? Incluirle en la mitadcita que le quedó para este lado, como hacia la derecha, va a tener como una mitadcita que le pertenece, que lo tendría que incluir en la integral de la phi, ¿no? En la integral con la que se calcula esto. Entonces siempre voy a sumar un medio para calcular probabilidades acumuladas a izquierda. Esto de sumar un medio no es obligatorio, la corrección por continuidad no es obligatoria, pero mejora la aproximación. O sea, hace que el cálculo aproximado que vamos a hacer ahora sea mejor, sensiblemente mejor. Fíjense que yo ahí escribo que la f de 95 es 95 más un medio, menos 90, que era la media de n, dividido el desvío, que es 9, menos la phi de 79 más un medio, menos 90 dividido 9. Y eso me da 0,60777, que
No es exactamente el valor, no es el valor exacto, pero se parece bastante. ¿En qué casos yo voy a tener aproximaciones buenas, muy buenas? Eh, o al revés, ¿en qué casos voy a tener aproximaciones malas? Cuando los valores de P sean muy pequeños o muy grandes. Es decir, muy hacia las colas. Si tengo un valor de P muy chiquitito respecto a N, la media se va como yendo casi cerca del cero y la campana ahí, la binomial no es tan simétrica como una campana y además tengo valores por fuera del cero para la campana. Lo mismo para el 1. Eh, si está cerca de 1 voy a estar muy cerca del último valor del rango. En esos casos, o sea, la aproximación va a estar buena siempre que la media de la binomial esté más o menos por la mitad de los datos. Esos van a ser los mejores casos. Como criterio general podemos decir que la aproximación va a ser buena si n por p de la binomial, estos de acá, n por p, es mayor que 10 y n por 1 menos p es mayor que 10 también. No es que si no se cumple eso, la aproximación no se puede hacer el ejercicio, no se puede resolver. Lo podemos resolver igual, pero la aproximación no va a resultar tan buena. Así que nada es relativo. En esta guía estamos aproximando. Perdón, nada es absoluto. Todo depende de quién lo mire. Porque ¿para qué hago yo esta aproximación? Bueno, para calcularlo más fácil, en teoría. Lo vamos a seguir usando más adelante, esta aproximación, por algo la estamos viendo ahora. Así que bueno, los dejo, vamos al próximo ejercicio.